Quisiera empezar este video con una pregunta. ¿Han visto publicidad política los últimos días? En mi caso sí, y bastante. Cada vez que salgo veo pegados por todos lados afiches. Y cuando digo en todos lados, es en todos lados. En las partes altas de las casas, en las paredes, en el piso, en los lugares más raros que se puedan imaginar. Y hasta me dan miedo. No puedo dormir tranquilo porque pienso que una de esas personas de los Hola, soy afiches Juan se Daniel va a aparecer Oviedo, en mis que sueños y no me va a soy de hacer Uribe, que no campaña soy de política. Petro. Sin nada mejor que hacer, decidí analizar todos estos anuncios políticos. Después de un estudio exhaustivo, me di cuenta de que todos tenían algo en común. ¿Qué era ese algo? Además de la cara de felicidad con la que todos salieron, en una parte de los anuncios siempre hay un pequeño cuadro. Un cuadro que contiene una especie de logo y un número. Al tratar de entender qué significaba ese elemento extra, recordé una clase que tuve, donde me explicaron que esos cuadritos representan el grupo al que hace parte un candidato y que a estos grupos se les denomina como partidos políticos. Pero, ¿qué son los partidos políticos? Buscando definiciones, me di cuenta de que la mayoría de textos y escritos no logran dar una respuesta como tal a esta pregunta. En vez de eso se centran más en explicar cuáles son los fines o cuáles son los objetivos que tienen los partidos políticos. Aún así, yo encontré una definición que es la de la Constitución Nacional que dice: los partidos son instituciones permanentes que reflejan el pluralismo político, promueven y encausan la participación de los ciudadanos y contribuyen a la formación y manifestación de la voluntad popular, con el objeto de acceder al poder, a los cargos de elección popular y de influir en las decisiones políticas y democráticas de la nación. Esta definición me gusta porque nos da una idea más acercada y más simple de entender sobre qué son los partidos políticos. Básicamente, los partidos políticos son los intermediarios entre la gente común y el gobierno. Representan a la comunidad y se encargan de que ésta haga parte de los procesos políticos. Buscan lograr una democracia y agrupar ideas de una sociedad. En resumen, los partidos políticos son los representantes de un grupo de personas que comparte sus mismos ideales. Como ya dije, representan a un grupo de personas, lo que quiere decir que esas personas pueden escoger qué partido político quieren pertenecer. Para eso deben cumplir aquí en Colombia con unos requisitos: no pertenecer a ningún partido político y tener derecho al voto, y no hacer parte de ninguna función pública. En una parte de la definición que les leí, dice que los partidos políticos buscan influir en las decisiones políticas y acceder al poder. ¿Y cómo logran esto? Mediante el voto secreto que hace la comunidad. Por lo tanto, llega al poder aquel partido político que logre enfatizar con más personas y convencer con sus ideales. Y es aquí donde entra un término clave que nos va a servir más adelante para explicar cómo surgieron los partidos políticos. Como sabemos, existen diferentes partidos con diferentes formas de pensar. A estas diferencias son las que se le conocen como clivajes, diferencias de pensamiento que llegan al ámbito político. Con eso claro, podríamos pasar a explicar cómo surgieron los partidos políticos aquí, en Colombia. Para eso debemos remontarnos a mitad del siglo XIX, donde se dice fue que empezaron a emerger los primeros partidos políticos. Hay dos versiones de esta historia, una que es más confirmada que la otra. Voy a empezar explicando la versión poco menos creíble. Por esos tiempos, Simón Bolívar, o el Libertador, y Francisco de Paula Santander tenían diferencias de pensamiento, que este término es clave para todo lo que es un partido político. Simón Bolívar defendía el individualismo y el orden por encima de la libertad, a diferencia de Francisco de Paula Santander, que tenía una fe plena en la democracia, y él opinaba que la libertad era clave para una nación.
Estas diferencias de pensamiento son las que dan pie a que surjan los partidos conservador y liberal. Pero como dije, esta es una versión de la historia no confirmada. La otra nos dice que el país estaba dividido en dos partes. Una parte que quería conservar su estilo de vida. Aquí vivían los militares de alto rango, la burocracia, los esclavistas, mejor dicho, aquellos que mandaban. Ahí ya pueden entender por qué querían seguir viviendo como estaban. La otra parte, en cambio, estaba conformada por esclavos, artesanos, indígenas, comerciantes, básicamente personas a las que mandaban. Y es así como surgen estas dos ramas de pensamiento. El conservador, que era esa parte que quería conservar su estilo de vida, y el liberal, esa parte que quería liberarse de su estilo de vida. No es hasta el año 1848 que el Partido Liberal es firmado ya como un programa por José Ezequiel Rojas. Y un año después, en 1849, se constata el Partido Conservador por Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro. Esa es la historia de cómo surgieron los dos primeros partidos políticos en Colombia, pero como sabemos existen muchísimos más partidos, muchísimas más ramas. ¿Cómo surgieron estas ramas? El Partido Conservador y Liberal estuvieron en el poder durante muchos años, llegando hasta un punto que se conoce como el Frente Nacional, en donde ya se sabía qué partido iba a gobernar. Si explicaba a grandes rasgos, en un año gobernaba una persona del Partido Conservador y otro una del Liberal, y así sucesivamente se iban rotando. Cosa que a muchas personas no les gustó, más que todas las que no lograron enfatizar con la forma de pensar de los partidos. Esas personas se fueron abriendo de estos, creando sus propias ramas. Aquí en pantalla les voy a dejar una imagen de algunos de los partidos que surgieron en esa época gracias a las diferencias que tenían con el Partido Liberal y Conservador. Sumado a eso, en la Constitución de 1991 apareció algo que nos importa para este tema: el pluralismo político, lo que permitió que nuevas ideas y nuevas corrientes fueran surgiendo. Y gracias a el pluralismo político de la Constitución y las personas que no enfatizaban con la forma de pensar del liberal y el conservador, es que empezaron a surgir nuevos partidos políticos. Ya una vez explicado cómo surgieron los partidos aquí en Colombia, voy a hablar acerca de los que tienen más renombre actualmente. Voy a mencionar sus representantes, su año de creación y los ideales que estos tienen. Empecemos por el Partido de la U. Fundado por Juan Manuel Santos y creado en el año 2005, el 31 de agosto. El Partido Social de Unidad Nacional describe sus ideales a partir de una propuesta amplia e incluyente. Dicha propuesta es la siguiente: búsqueda incesante del bienestar social y la seguridad humana, la promoción de los derechos y garantías ciudadanas, el desarrollo económico integral y sostenible, la protección del ambiente, la construcción de una paz estable y duradera, y la adopción de medidas tendientes a la equidad de género y la inclusión de la comunidad diversa. Partido Polo Democrático Alternativo, o PDA, para hacerlo más corto. Este partido fue creado por la unión entre el Polo Democrático Independiente y el Movimiento Alternativo Demócrata, el 1 de diciembre del año 2005. La ideología que nos muestra este partido es la siguiente: transformación de las estructuras económicas y sociales del país por medio de la profundización y ampliación de la democracia. Además, aboga por la soberanía nacional y la unidad latinoamericana, la generación de riqueza con inclusión social, el Estado social de derecho como régimen político, la defensa de los recursos naturales frente a la explotación, defensa de la Constitución de 1991,
la reivindicación de los derechos de los menos favorecidos y la defensa de la libertad sindical. Mucho texto. Movimiento Independiente de Renovación o MIRA. Fundado por Carlos Alberto Baena y Alexandra Moreno Piraquive con la motivación de María Luisa Piraquive el 21 de marzo del año 2000. La ideología de este partido es el miraísmo. ¿Miraísmo? ¿Qué es esa vaina? Déjenles explico. El miraísmo es un modelo de conducta humana, social y política que tiene como punto de partida el interior del ser y se hace manifiesto en hechos individuales y colectivos. Ya me cansé de leerles las propuestas, así que a partir de ahora voy a tratar de resumírselas. Partido Cambio Radical. Su fundador natural es Germán Vargas Lleras y fue creado el 15 de enero del año 1998. Es uno de los partidos políticos más viejos de Colombia. La ideología que tiene este partido es básicamente bajar a los corruptos del poder. Partido Verde o Opción Centro, como lo conocían antes. Este partido fue consolidado el 25 de noviembre del año 2005 por Carlos Ramón Merchán y Néstor Daniel García. La propuesta de este partido es un cuidado ambiental y un desarrollo humano sostenible. Por eso la planta. Pasamos a nuestro último partido, el partido al que hace parte el actual presidente de nuestro país, Gustavo Petro. Estoy hablando del Movimiento Progresistas, o mejor conocido como Colombia Humana. Este partido fue fundado por el señor Gustavo Petro el 27 de octubre del año 2011. Es uno de los más nuevos que hay en Colombia. En pocas palabras, la propuesta de este partido es un desarrollo a un postcapitalismo caracterizado por el trabajo libre asociado a partir de los saberes. En Colombia existen muchos más partidos políticos, pero como dije al inicio, quiero enfatizar en los más importantes. Cabe aclarar que existen unos partidos conformados por minorías étnicas, que no tienen que cumplir con el requisito de las 50.000 firmas para poder ser formados. Les voy a dejar aquí en pantalla algunos de los partidos de minorías étnicas que existen en nuestro país. Los partidos políticos son esenciales no solo para agrupar ideas de una comunidad, sino también para participar en los procesos políticos. Su participación en estos procesos es importante para determinar el rumbo de una comunidad o, por qué no, del país entero. Es por eso que cada partido cuenta con unos representantes que se lanzan con el fin de ocupar puestos como alcalde, edil, concejal, entre otros. Hay determinadas fechas para elegir a estos representantes. Y eso explica por qué veo tanta publicidad política actualmente. Aquellos o aquellas que se postulan a los cargos antes mencionados deben ser personas rectas, de bien, serias, respetuosas. No, son mentiras. A la doctora le dijeron que era una playa. Un delito en vivo y en directo y me alegra. Si hablan todos no se va a oír. Me permiten y quieren que les diga una cosa con todo respeto, qué tristeza. Se supone. Invito a todos los que estén viendo este video a que investiguen y analicen cuáles son las propuestas que tienen los candidatos actualmente. ¿Para qué? Para que se informen. Espero hayan aprendido algo nuevo el día de hoy, así sea una mínima cosa, pero desde que hayan aprendido, con eso me conformo. Muchas gracias por ver el video.